el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un Café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Bienvenidos a un nuevo programa de Sentados en un Café con Jesús. Como es usual en nuestras reuniones, lo primero que vamos a hacer es entregar este servicio a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este mensaje que vamos a escuchar esta noche. Te pedimos que todos aquellos que están presentes y aquellos que nos ven por las diferentes redes pongan corazón y oídos en este mensaje hermoso que nos trae nuestro hermano. Te pedimos, Señor, que te derrames sobre cada uno de nosotros y nos permitas escuchar con ojos y con amor este mensaje. Queremos comenzar presentando a nuestro hermano Manuel Nelson Sanabria del grupo Jacob de Santana, ¿verdad? Bienvenido. A Roberto Rivera también que nos acompañan y un servidor, Noé Rodríguez. Así es que le damos la palabra a Nelson para que sea él el que se presente y nos explique todo este caminar que ha tenido con Cristo Jesús. Muchas gracias, Noé. Y una alegría saludar a todos. Una alegría estar aquí. Bueno, hola también. Bienvenido, mi querido hermano predicador de trayectoria. Gracias, Noé, gloria a Dios. Gracias por la invitación, una alegría. Es una alegría estar, como les digo, para todos. Mi nombre es Nelson Sanabria, de Santa Ana, del grupo Jacob, un grupo tiernito, ¿verdad? Y pues, como les digo, es primera vez que tengo la oportunidad de estar sentados en un café con Jesús, ¿verdad? Y pues bueno, aquí, expectante de lo que el Señor quiere hablarnos este día y quiere seguir hablando a nuestros corazones, ¿verdad? Fíjate, Noé, y Nelson, de que oyendo tu mensaje, porque realmente es lindo e impactante. Ya me dieron ganas de ir a Grecia, por cierto. Y bueno, Grecia es espectacular, por lo menos en video. No tuve la oportunidad de estar en esas tierras, pero qué impactante esa investigación que tú hiciste de esa placa que estuvo ahí, San Pablo. Me gustaría, hasta me transporté cuando dijiste yo quiero ir y pararme donde estuvo San Pablo y generaste esa liga. Aparte del gol que te tiraste en un principio, ¿verdad? El grito de gol, ¿verdad? Que lo disfruté mucho. Y en efecto, yo quería preguntarte, para entrar ya en materia, ¿cómo es que se reveló este mensaje y cómo es que descubriste? Porque a nosotros los predicadores nos habla el Señor de diferentes formas. Correcto. Y tuvo que haber habido, ¿hace cuánto hiciste el mensaje? ¿Cómo se reveló? Que nos compartieras eso para conocer de ti y de cómo llegó este mensaje a tu vida. Bueno, pues primero además, no sé si puedo contar un poco de cómo llegué al Ministerio de Prédica. Lo que tú quieras, también, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí. Cuando yo hice mi retiro en el 2007, ¿verdad? Yo llegué y pues, no podemos ahondar mucho, pero llegué con el corazón destrozado, como digamos mucho, ¿verdad? Uh-huh. Pero casi muchos dicen chócala, ¿verdad? Y yo me recuerdo que cuando llegué, bueno, a mí me gusta mucho la guitarra. Uh-huh. y puedo tocar guitarra y me gusta mucho, es mi hobby. Uh-huh. Y entonces yo llegué y dije, ahí voy a estar, dije yo, ¿verdad? Y cuando en medio del retiro le preguntaba al hermano que iba a la alabanza, ¿y qué tengo que hacer, verdad? Porque yo le dije, yo puedo tocar guitarra. Y él me comentaba todo el camino que lleva un alabador. Bueno, pues pasaron 3 años para que yo comenzara a servirle al Señor. Y cuando ya estaba sirviéndole, le preguntaba, Señor, ¿qué querés que haga? Y él en oración me dijo, prédica. Nunca, desde que vine a los pies del Señor, se me había cruzado ser predicador. De ninguna manera. Y lo escuché y me quedé. La próxima semana, en oración, en la asamblea, llegó un hermano y me llegó a hacer oración. Y lo que me decía era en líneas de ser un predicador. Y yo seguía de que no quería escuchar mucho, ¿verdad? Estaba el llamado y tenía... sí, ahí estaba el llamado. Entonces yo decía, no, ¿verdad? ¿Yo qué voy a ir a hacer ahí si yo no puedo hablar nada en público? A mí me gusta la guitarra y ya voy a estar feliz, ¿verdad? Uh-huh. Y eso quería yo. Y por cierto, fui a la escuela de alabanza. Lo último fue cuando en una reunión del grupo de jóvenes en Santa Ana,
en el grupo Jerusalén, porque ella andaba detrás de Carmen María, que es mi esposa, ahí era mi novia. Ajá. Y me dieron un papelito, ¿verdad? Y la cita era San Mateo 10:19. Y la cita decía, no te preocupes por lo que vas a decir en el momento, porque no serás tú quien hable, sino que será el Espíritu de mi Padre. Amén. El que hable. La última vez que fui a la clase de alabanza no me pude bajar del carro. Guardé la guitarra y me fui para la casa y comencé a ver. Así me llamó el Señor al ministerio de prédica. De verdad que yo decía, no creo que salga, pues, ¿verdad? Pero algo voy a aprender. Y pues, para gloria a Dios, en 2014 comencé a predicar. Y aquí me tiene el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. El mensaje por el que vamos a hablar ahora viene al poco tiempo de estar predicando, ahí por el año 2016. Viene de ya cuando de repente a veces pasa, cuando salimos de retiro, traemos un corazón con el Espíritu Santo que quema. 100%. Sí, nos quema. Y más. Y de tal manera que cuando vemos a alguien que necesita ayuda, no tenemos más que ofrecerle que eso que cargamos en nuestro corazón. Pero de repente comienza a caer, ¿verdad? Comienza a caer esa, ¿cómo decirle? Quizás... Esa llama. Esa llama, ¿verdad? Sí, es esa llama. Comenzamos quizás a descuidar eso y comenzamos a quedarnos callados. Cuando vemos que muchas personas a nuestro alrededor necesitan de Dios. Necesitan de Dios. Y alguien una vez me decía, el tema es raro porque tenemos que hablar del enemigo, ¿verdad? Y el tema es en la barra del enemigo. Y entonces, realmente, yo a veces cuando lo tenía decía, poner el enemigo suena feo. Pero el Señor así lo puso, ¿verdad? Y es que realmente estamos en el mundo, ¿verdad? Nosotros estamos en un lugar, en una tierra que no es de nosotros, no es del Señor. Y somos de paso. Correcto, somos de paso. Y ahí es donde el Señor comenzó a decirme, ¿cómo vamos perdiendo ese fuego y esa ganas de hablarle a los demás? De aquel que nos salvó, de aquel que nos cambió la vida. Así comienzan a hacer ese mensaje, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos perdiendo ese fuego y viendo que hay muchos corazones necesitados, pues, ¿verdad? Que hay muchos corazones necesitados. Wow. Yo quisiera, para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en las diferentes redes, reiterar, ¿verdad?, el nombre de esta prédica. Es en la barra del enemigo. Y precisamente tiene relación con la cita de Hechos de los Apóstoles 17 del 21 al 23. Y es porque San Pablo en esos versículos llegó a hablar realmente en Atenas, en una área donde habían realmente gente que él no conocía y hombres que adoraban a un Dios desconocido. Sí. Y Pablo se atrevió. Y eso prácticamente encierra tu prédica como algo para mí muy importante, ¿verdad? Que aún estando dentro de el mundo, dentro de los enemigos, dentro de aquellos que no creen, nosotros tenemos que tener el valor de poder hablar de Jesús. Y tú haces una palabra que a mí me ha quedado en mi corazón: cristianos católicos activos. Yo quisiera que nos ampliaras toda esa parte de esa de cómo te sirvió a ti para trasladarlo a nuestros días, todo eso que en ese momento Pablo hizo con ese pueblo de Atenas, ¿verdad? Para que también nosotros lo traigamos a nuestros días y podamos de alguna manera, como dijo Robert al principio, decir, hey, ese soy yo, a mí me pasó, ¿verdad? Así es que quisiera que en eso nos ampliaras para nuestros... Es que San Pablo, todos conocemos a San Pablo. Era el gran San Pablo. Bueno, más de la mitad del Nuevo Testamento es escrito por San Pablo, ¿verdad? Y tenía un corazón que no lo dejaba tranquilo, ¿verdad? Entonces yo me imagino a aquel San Pablo, porque llega a Grecia,
un lugar donde nadie había escuchado hablar de Jesús. Ahí ellos estaban hablando, y la cita lo dice, había muchas personas que solamente llegaban a comentar, a oír y a hablar. Y yo me imagino a ese San Pablo cuando escuchaba hablar todo eso y él con ganas de contarles todo aquello que él lleva adentro y que al día de ahora lo tenemos en la palabra que el Señor se lo ponía, ¿verdad? Y ese San Pablo se para ahí y pierde el miedo. Pierde el miedo. Quizás no puedo decir que sentía miedo, ¿verdad? Lo que sí puedo estar seguro es que tenía ese corazón que le quemaba. Bueno, y San Pablo lo dice en una cita, ¿verdad? Ay de mí si no predico. Si no predico. Y entonces imagínense aquel San Pablo ahí y escuchando hablar y diciendo todo. Y dice, bueno, llega el momento de pararme y de hablarles de lo que yo les traigo. Porque esa era la misión de él. La misión que al día de ahora nosotros también tenemos, ¿verdad? Amén. La gran comisión. Llevar a Jesús a los demás. Misión y responsabilidad. Sí, y esa palabra es más, ¿cómo decirlo? Sí, es una misión y una responsabilidad. Sí. Correcto, tenemos la responsabilidad de llevar a Jesús a aquellos que lo necesitan, porque ellos lo necesitaban. Y Noé lo hablaba y decía, aquellos estaban adorando a un Dios que no conocían. Y como San Pablo, en su astucia, ya se había fijado en Era todo. brillante, ¿va? Sí, Era sí. realmente único. Y Sí. ahí él dice aquí en la cita, ¿verdad? Que hay un altar donde dice al Dios no conocido. Sí. Y estaba vacío. No había nada. Y yo lo hablo en la prédica y lo hablamos y decimos, todos nosotros, y lo dice, hay una frase que yo ocupo, que la dijo Blaise Pascal, que aunque no era predicador, él era un matemático científico, pero era cristiano. Y dice que todos tenemos un vacío en el corazón que es del tamaño y de la forma de Dios. Impresionante, ¿va? Sí, y es lo que San Pablo vio también en ese altar, ¿verdad? Ahora, allá los griegos tenían ahí un espacio vacío. Nosotros a lo largo del día nos encontramos personas que el vacío lo tienen en el altar de su corazón. Y ahí es donde vemos muchas personas que lo intentan llenar y que nosotros en algún momento lo intentamos llenar quizás con alcohol. Equivocadamente. Quizás con películas, con series. Muchas veces quizás con un noviazgo que no es el indicado. Ahí vemos hombres o mujeres casadas que lo intentan llenar con algo externo a su matrimonio. Y la verdad es que podemos hacer un listado grande y no hay nada en este mundo, y así de verdad que no hay nada en este mundo que va a satisfacer nuestro corazón como lo hace Jesús. Amén. Amén. Y fíjate que escuchándote toda esa profundidad, porque a veces en la prédica no alcanza mucho el tiempo para tocar este tipo de detalles y todo lo que tú mencionas, para los que nos están escuchando, todos tenemos necesidad de Cristo Jesús. Amén. Y todos tenemos ese, como decía Pascal, ¿quién era? Sí. Blaise Pascal. Blaise Pascal, ¿verdad? Ese científico matemático que tenemos ese espacio. Todos tenemos necesidad de llenar ese espacio constantemente, ¿verdad? Correcto. Entonces, para los que nos escuchan, es una invitación a que realmente nos aboquemos a Cristo Jesús. Media vez nosotros llenamos ese espacio, podemos hablar de Cristo Jesús y eso nos va a dar la fortaleza, porque realmente también escuchándote me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Habrá tenido miedo? ¿No habrá tenido miedo? ¿Estaba nervioso? Pero su corazón lo quemaba que tenía que hacerlo. Claro, San Pablo que en una prédica convirtió a ¿cuántos? A 3,000 en una jornada, ¿verdad? Sí. Pero nosotros con una persona que la podamos convertir y hacerle un cambio en su vida, que se pueda rescatar, podemos hacer el cambio. Entonces, este mensaje que nos trae aquí Nelson es para usted, que necesita un cambio en su vida. Y tú mencionabas ahí de muchos ejemplos, tomabas el fútbol, tomabas los equipos opuestos y que estamos en este mundo. Para los que nos están escuchando, si pudieras
tocar el tema de antes de irnos al refill de café. ¿Cómo es este mundo para que dimensionemos que es algo espiritual, que estamos siendo tan atacados en diferentes formas, no solo en las tecnologías, en el celular, en las tablets, a los niños, todos los ejemplos? O sea, que entendamos que lo que nos está pasando a nosotros o lo que le está pasando a alguien que está escuchando este mensaje, ¿verdad? Ya sea un mal trabajo, un conflicto vecinal, una mala justificación de alcohol, cigarrillo, etcétera, y la lista, como tú dices, que puede ser, que les expliques cómo están siendo asediados, tomando el tema del nombre de tu prédica, que es donde dudabas si lo podías o no podías, pero que hay que hablarlo de frente. Sí, así es. Bueno, mira, yo comienzo y les digo, para poner, para ubicarnos, ¿verdad? ¿Cómo sería que alguien, bueno, y como yo soy de Santa Ana, no, voy a hablar de equipo, ¿verdad? Un poco. Yo no soy fascista, soy santaneco, pero no soy fascista. Pero ¿qué pasará si alguien y no puedes decir porque se pueden ofender los santanecos. No, pues, yo pues, allá vivo con mi familia, todos son fascistas, pues. Ok. Pero yo que les pregunto, ¿qué pasaría si alguien del FAS se mete en la barra de la Alianza? Sí. En la baja y brava. eso, sí. Y eso es lo que tenía San Pablo en ese momento. Eso es lo que tenía San Pablo. Y nos pasa a nosotros en la vida eso, ¿verdad? Eso nos va pasando. ¿Sabes qué me dijeron a mí en un partido de fútbol? Precisamente con un equipo de esos arraigados como el Águila. Ajá. Y yo andaba con mi camisa de Alianza. Ajá. Me dijeron los aficionados, viejitos, lo van a matar, váyase de aquí, me dijeron. Para que vean hasta dónde llega el nivel entre la barra enemiga. Sí. Realmente, o sea, es así, viejito, lo van a matar. Y así como así ese fanatismo, está el mundo ahorita. Es duro, pero así está. Sí. Y tú lo dices, pues, a mí me recordó ese momento cuando tú das el ejemplo. Sí. Y ocupas a mi alianza de mi alma. Igual que mi papá es full aliancista. No, yo lo ocupo porque... De que era King de Pelé lo andaba siguiendo. Lo ocupo porque nos pone en contexto. Sí. En Santa Ana tengo un hermano que se fue de aquí de San Salvador y regresó a Santa Ana, ¿verdad? Y allá él es el único blanco en medio de los rojos, ¿verdad? Pero sí, así estaba San Pablo, ¿verdad? Sí. Y sin duda alguna que nosotros estamos, como les decía yo, en un lugar y donde el poder lo tiene el enemigo. Sí. Y el mismo Jesús lo dice en una cita, ¿verdad? No sé si lo vamos a alcanzar ahora. Sí, pero solo mencionar porque estamos a un minuto del refill. La cita es San Juan 15:30. No sé si la leemos ya o la leemos al... Si quieres, cuando regrese para que profundicemos en eso. Y Noé, ¿cuál va a ser la alabanza que nos vas a mandar a deleitarnos? Fíjate que vamos a oír una alabanza que tiene que ver con la frase que nos ha traído nuestro hermano de Santana, que es una frase que, como te digo ahí, me ha impactado. Cristiano, católico, activo. Y esta alabanza que vamos a oír es de Son by Four y se llama Católico Soy. Escuchémosla. Disfrutémosla. Regresamos un momento. ¿Vamos al refill? Vamos al refill. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy.
de nuestros pueblos. Ese tesoro que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. La verdad que linda alabanza la que nos compartió Noé, ¿verdad? Gracias, Noé. La verdad que Son by Four es espectacular. Música que alimenta nuestro corazón y que más adecuada. Pero nos habíamos quedado en pausa con una cita que tú nos ibas a compartir de que cómo estamos en el mundo, ¿verdad? Y ibas a profundizar sobre eso para que los que nos escuchan se den cuenta de que no, esto, aunque no se mira, es una batalla tremenda, ¿verdad? Fuerte, que nos arrecia y que estamos aquí de paso. Cuéntanos. Sí, correcto, como hablábamos de que es estar en una barra del equipo que no es de nosotros, ¿verdad? Y entonces, nosotros estamos en este mundo, y el mismo Jesús lo dijo en su palabra, de que en este mundo el enemigo tiene poder. Y la cita es en el Evangelio San Juan, según San Juan, capítulo 14, versículo 30. Se la voy a leer. Dice Jesús, se lo está diciendo a sus discípulos: ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Palabra de Dios. Damos gracias, Señor. Y ahí Jesús lo dice. O sea, Él lo dice. El que tiene poder en este mundo. Y ahí estamos nosotros en ese mundo, ¿verdad? Estamos en medio
de redes sociales. Estamos en medio de familiares que quizás no solamente que no quieran conocer a Jesús, sino que atacan a Jesús. Estamos en medio de compañeros de trabajo, de vecinos. Y yo quiero hablar un poco también de los jóvenes, porque los jóvenes están en medio también de compañeros que aunque no dicen, vaya, yo estoy aquí sirviéndole, pero compañeros que también nos pueden llevar y que hasta son servidores del enemigo, porque, bueno, yo creo que todo, pues, yo en mi juventud, pues, anduve mucho en la cuestión de la música y me topé con amigos que de verdad hacían cultos al enemigo, ¿verdad? Con la letra, con los gestos, con todos los lugares y todo eso. Sí, la música... y fueron entrando despacito sin saber. Sí, correcto. Fue referencia al enemigo. En referencia al enemigo, ¿verdad? Entonces, ahí están esos jóvenes ahora en las redes sociales que nos atacan y los atacan a ellos y nos atacan a todos nosotros de una manera que de repente vemos que parece que el mundo va a ganar. Que parece que si hablamos de Jesús y perdemos el miedo... Los conciertos que tenemos ahora llenísimos, sí, ¿verdad? Y la gente no sabe a veces ni lo que canta. Y con imágenes explícitas directas, frontales. ¿Verdad? Y ahí están estos jóvenes. Y yo hablaba con alguien y le decía, ¿cómo es que un niño de 10 años puede, bueno, niños hasta más pequeños tienen acceso a un teléfono? Y en el teléfono, si ustedes ponen cuestiones muy delicadas como el suicidio para los jóvenes, hay ahí explicaciones de cómo hacerlo. Y entonces, y lo hablamos también detrás de cámaras, la cuestión del suicidio. ¿Qué pasa con esas personas, jóvenes, amigos, familia, que tienen problemas, que tienen unas situaciones o matrimonios que están en problemas y que el enemigo y el mundo los está atacando? Y nosotros tenemos la oportunidad de hablarles. Y no lo hacemos. La verdad es que el Señor nos habla, y el ejemplo de San Pablo es a no tener miedo. Es que no podemos seguir como aquellos escondiéndonos, que sí somos cristianos católicos, ¿verdad? Pero nos ponemos una camisita del enemigo para que no nos vean, ¿verdad? No, tenemos que enseñar y tenemos que hablar. Tenemos que contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que ustedes en su caminar y cada una de las personas que nos escuchan y nos ven, tienen testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cosas espectaculares y maravillosas. Milagros constantes. Milagros. Y si no las contamos a aquellos que lo necesitan, ¿para qué? Tenemos que perder ese miedo. Hay algo bien importante que acabas de decir. Tenemos que contarlos. A mí me gustó no sé, quizás un reto, quizás que está sesgado quizás en tu prédica, pero que tiene 100% de valor. Más que todo aprovechando la tecnología, porque debemos de vivir con ella. Así es. De todas las redes sociales. Y tú dijiste, ¿y cuántas veces ponemos en las redes una cita? ¿Y cuántas veces ponemos en las redes algo que tenga que ver con las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Porque mucha gente pone 10, 15, 30 mensajes del mundo, pero ninguno del poder que tiene Dios para cambiar la vida de aquel que tiene problemas. Y yo en eso sí quisiera que vos hicieras énfasis, porque hablaste de drogadicción, de alcohol, de la murmuración, de la envidia. Hablaste de todo eso que se ve ahí en las redes como algo natural, fomentándolo una y otra vez. Publicidades usando el cuerpo de mujeres para convencernos de consumir un producto. Entonces, yo quisiera que nuestro público oyera de ti, como en tu prédica, entonces ese énfasis de que debemos de tener el cuidado y el valor de lo que acabas de decir.
de también subir a las redes las cosas que Dios ha hecho. Gracias, Noé. Y es que a veces creemos equivocadamente que una cita no va a hacer algo en alguien. Y la misma palabra nos dice que no va a regresar a Él, a Dios, sin hacer y cumplir su misión. Una cita puede salvar una vida. Amén, claro que sí. Puede salvar una vida. Una cita puede salvar un matrimonio. Una palabra de aliento, una llamada. Tú hablas de los abrazos, Sí, inclusive. correcto. Un abrazo a alguien que por su cabeza está pasando el suicidio. Le puede salvar la vida. No les puede salvar la vida. Y lo vemos como algo que no tiene valor. Y no, cuando nosotros sentimos algo en nuestro corazón, darle un abrazo a alguien, hablarle de Dios a alguien, no somos nosotros, hermano. Es el Señor Jesús dentro de nuestro corazón queriendo abrazar a esa persona. Todos hemos sentido el abrazo de Jesús alguna vez, creo yo. Amén. En nuestro Claro, a caminar. veces, constantemente. Lo sentimos. Gloria Y a Dios. eso nos puede cambiar una cita, una palabra, una llamada. Sentarnos un momento con nuestros hijos. ¿Qué les están atacando a nuestros hijos en las redes sociales? ¿Qué le están mandando a su hijo por WhatsApp en este momento? Quizás a veces los mensajes de los papás solo son: ¿y dónde estás? ¿Y a qué hora vas a venir? Pero creen que no se sorprendería un hijo, un nieto, un sobrino con un mensajito: ¿cómo estás, Miguelito? ¿Cómo te va? ¿Cómo saliste con el examen que hiciste ayer? ¿Pasaste matemáticas? Eso en una amistad, porque el enemigo está trabajando. En este momento que nosotros estamos hablando, aquí, el enemigo ya está trabajando a esa persona. Y tiene un valor grande porque es Jesús el que lo manda. Por eso. Y no creamos que somos nosotros los que vamos a hablar. Y fíjate de que la mayor trampa del enemigo es que no lo descubramos, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? Correcto. Que todo el mundo dice, no, pero yo estoy en este mensaje, pero yo no tengo problemas. Yo lo que tengo es una enfermedad, yo tengo un problema financiero causado por las malas decisiones que tomé, yo tengo un problema vecinal por X y motivo, pero no lo vemos como una batalla o un ataque ahí oculto, ¿verdad? Y hoy vienes tú a desenmascarar y decir, el enemigo con la cita de la palabra dijo, ya no hablé tanto con ustedes porque el enemigo que está aquí, que tiene poder, va a estar aquí presente, pero él no tiene poder sobre mí, dice Cristo Jesús. Correcto. De ahí está el salvoconducto, ¿verdad? Que nuestro querido Cristo Jesús nos vuelve a rescatar, ¿verdad? Entonces, y lo que tú mencionas en las redes sociales, y Noel lo recordaba maravillosamente, el bombardeo que hay. Tú abres el Facebook, yo tengo que entrar al Facebook constantemente porque hago mucho e-commerce, ¿verdad? Pero nomás lo abro, el bombardeo que hay de pornografía, de violencia, de suicidio, de consumo de drogas. O sea, está libre todo. Sí. O sea, ya no hay restricción de nada. ¿Verdad? Me topé con un sitio que yo no lo voy a mencionar y lo seguía, ¿verdad? Que se llamaba Jesús y algo más, ¿verdad? Y lo seguía y siempre publicaban. Lo hackearon y empezaron a bombardear, ¿verdad? Y a utilizarlo para pornografía. Entonces vine yo y lo empecé a reportar. Si lo reporté unas 20 veces, fue poco. Y ni una vez lo restringieron. Lo que hice fue, mejor entonces eliminar, porque ahí entendí yo que el sitio estaba hackeado, ¿verdad? Pero no lo eliminaron. ¿Por qué motivo? No lo sé, ¿verdad? Pero independientemente uno tiene que ser, y me recuerdas lo que yo una vez le preguntaba a un sacerdote con el tema del pecado y la confesión. No le voy a decir mis pecados, ¿verdad? Son muchos, sí, pero le decía, padre, pero mire, si usted mira algo en las redes sociales, hablábamos sobre ese tema, me dice, en la primera vuelta, me dijo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, estamos en el mundo, me dice, y tú ves un mensaje, ves una pornografía, ves un ruido, ves una cerveza, así, y que eso, en la primera vuelta que tú ves, tome la decisión de cambiar eso con tranquilidad. Sin que feo lo que vi o que me afecte. No, en la primera vuelta tú te retiras, ves otra cosa, haces, pero con tranquilidad. Porque estamos en el mundo y no lo podemos evitar, ¿verdad? Entonces, en la primera vuelta, porque si ya vas a la segunda, ya pecaste.
Entonces me recordaste ahorita que decía la primera vuelta, que todos estamos expuestos, ¿verdad? En las circunstancias. Si tenemos que, nos molestamos, que somos algunos de mecha corta. Entonces, en la primera vuelta que bueno, entonces respira hondo, ¿verdad? Sí. Y cálmate, ¿verdad? Y fíjate, Roberto, que el mensaje, pues ya dejemos de un lado al enemigo, porque a la misma cita tenemos la respuesta, ¿verdad? Y dice Jesús, pero Él no tiene ningún poder sobre mí. Y es que cuando nos pasa alguna situación, alguna tentación, el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón siempre nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Sí. Así como a San Pablo en ese momento ponerse de pie y hablar. Y cuando nosotros estamos en el mundo y si llega una tentación o algo, recordar que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y ese momento que habla Roberto y nos dice a pasar la página, a dejar de hacerlo. Pero sin estrés, con tranquilidad, con naturalidad, que Cristo Jesús gobierne mi vida. Correcto. Es que es el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos está Y hablando. Dios siempre va a ser más grande que todo. Amén. Y Él mismo lo dice. Aquí nos suscita. Debemos de tener fe en que el Señor obra de manera a nuestro favor si somos sus hijos, si estamos con Él. Así sea lo más catastrófico para los ojos del mundo. Sí. A nosotros siempre Dios nos protege, nos toma de su mano, siempre y cuando nosotros no perdamos esa fe en Él. Sabemos que Él no nos va a mandar primero una prueba más grande de la que podamos soportar. Y si la manda, nos acompaña para soportarla. Amén. Entonces, nosotros debemos tener esa fe de que Él siempre va a estar con nosotros, independiente de la prueba económica, espiritual, sentimental. Pedir confianza en Él. Miren, no es fácil, por supuesto, pero si nosotros tenemos confianza en Él, yo el año 2021 perdí 2 clientes importantes que significaron mucho detrimento en mi cartera de clientes, porque eran 2 clientes muy importantes. Y una de las asistentes, mi mano derecha, se acercó y me dijo, mire, pero llegó lo que estoy hablando de la tranquilidad, ¿va? Mire, ¿qué más de ahí? Y yo le dije, me imagino que fue el Espíritu Santo, y le dije, a mí, quien me da de comer es Cristo Jesús. No es ningún cliente. No se te preocupe. Ya va a ver cómo Dios nos va a proveer. Dicho y hecho, señores. He pasado 21 y 22. Como que no hubieran faltado nunca esos clientes. Sí. Porque Dios siempre estuvo por la fe que tuviste y para proveer lo suficiente para que la oficina siguiera adelante. Entonces, pues hoy que han pasado 2 años, tenía usted razón, va. Mismo sentido, va. ¿Me entienden? Porque ella no está en los caminos del Señor. Entonces, tenía razón. Entonces hay que creer que realmente Dios el que tiene control de nuestras vidas. Sí. Y nos va a ayudar en la salud, en lo financiero, en lo amoroso, por los jóvenes que a veces no hasta en eso. Miren, es importante que sepamos que hasta en los pequeños detalles el Señor nos ayuda. Amén. ¿Verdad? Así es. Así es que a mí me gustaría, no sé cómo estamos de tiempo. Vamos bien. Estamos de tiempo para ver si tenemos que ir ya cerrando porque ya no nos queda la última parte y quisiéramos pues que tú nos dices a veces el que con lobos anda a aullar aprende. No lo dijiste con esa, sino que usaste otra de los mensajes del mundo, ¿verdad? Y es aquello de que nosotros obviamente debemos de estar ante el enemigo, pero no ir a meternos donde el enemigo, ni buscar al enemigo, porque es difícil, ¿verdad? Entonces yo quisiera que nos ampliaras esa parte para cerrar este bloque, porque tú lo mencionas. Como que dice, estamos pero no participemos. Así es, claro, ¿me entendés? O sea, es que mira, si yo soy alcohólico y me voy a reunir con alcohólicos, va a ser más difícil para mí, pero si yo soy alcohólico y me reúno con no alcohólicos, va a ser más fácil para mí. Y eso es lo que trata de decir en esa parte de tu prédica. Y lo que pasa es que estamos ahí, ¿verdad? Y, yo en la prédica ponía un ejemplo y porque ocupo mucho lo del fútbol, ¿verdad? Ponía un ejemplo de
de un partido de la selección. Claro. ¿Verdad? Es un partido de la selección del Salvador hace muchos años, allá por el 97, y habla un poco de ese ejemplo de que, bueno, lo que yo contaba, ¿verdad? Es de dos hombres, ¿verdad? Jóvenes, ¿verdad? Que uno, el partido de la selección era con Canadá, contra Canadá. Y entonces entraron estos dos muchachos, altos, blancos, ojos azules, con calzonetas, ¿verdad? Mochila, pero llevaban la vincha de la selección del Salvador y la camisa del Salvador, los dos. ¿Verdad? Pero a todo mundo nos causó risa. El camuflaje. El camuflaje correcto. de mentira. Porque era imposible. Sí. Era imposible que fueran a pasar por salvadoreños. O sea, no podían pasar. Y hablamos, y yo quiero hablar un poco de eso después, cuando vengamos de la alabanza. De que quitarnos ese camuflaje y mostrarnos cómo somos. Quizás adelante lo podemos ahondar en eso. Gloria a Dios. Y qué lindo mensaje. Y siempre nos quedamos picados, ¿verdad? Con continuar profundizando, pero nos vamos a ir a otro refil de café. Y ahorita vamos a ir a una alabanza de Atenas. Amén. Disfrutémosla, gocémosla. Regresamos en un momento. Las manos para el Señor, bien arriba. Vamos a pedir el Espíritu Santo. Ven, Señor, cúbranos con tu suave brisa, con tu bendición. Ven, Señor, llénanos de tu paz profunda, de tu inmenso amor. Amén. Somos la iglesia que canta. Amén. No callarán nuestras voces. Amén. Y damos gloria a tu nombre. Amén. Solo tu amor es eterno. Amén. Nos diste vida a tu lado. Amén. Por tu cruz somos salvados. Amén. Eres el Rey por los siglos. Amén. Toda rodilla se dobla ante ti. Amén. Ven, Señor, cúbrenos con tu suave brisa, con tu bendición. Ven, Señor, llénanos de tu paz profunda, de tu inmenso amor. Amén. Somos la iglesia que canta. Amén. No callarán nuestras voces. Amén. Y damos gloria a tu nombre. Amén. Solo tu amor es eterno. Amén. Nos diste vida a tu lado. Amén. Por tu cruz somos salvados. Amén. Eres el Rey por los siglos. Amén. Toda rodilla se dobla ante ti. Vamos a cantar todos juntos como iglesia. Que nos escuchen hasta Argentina. Somos la iglesia que canta. Amén. Vamos todos juntos. ¿Se animan? Somos la iglesia que canta. No callarán nuestras voces. Y damos gloria a su nombre. Solo tu amor es eterno. Amén. Nos diste vida a tu lado. Amén. Por tu cruz somos salvados.
Gloria a Dios. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Gloria a Dios. Nos quedamos otra vez en pausa, ¿va? Y nos ibas a seguir contando. Pues hablamos de aquellos canadienses que quisieron pasar por salvadoreños, ¿verdad? Y cuando hablaban español. No hablaban mucho, ¿verdad? Porque iban bien calladitos con una soda, ¿verdad? Pero era imposible, y a nosotros, a todos los que estábamos ahí, que no estábamos en la parte más complicada del estadio, ¿verdad? Nos dio risa porque era imposible que iban a engañarnos y que nosotros dijéramos, sí, usted quizás de allá de la colonia. No, eran canadienses. Y a veces, pues nosotros allá andamos caminando en el mundo, ¿verdad? Tenemos que ser como aquellos canadienses que aunque estemos en el mundo, todo el mundo diga, ese no es del mundo. Así como que ese no es canadiense. Ese no es del mundo. Ese tiene algo distinto. ¿Qué es lo que tiene este? ¿Por qué anda tan feliz? Si vivimos en el mismo país, ¿verdad? Vivimos en la misma colonia que tiene los mismos problemas, los mismos baches. Tenemos un vehículo quizás parecido, pero anda bien feliz. Así tenemos que ser nosotros, y así nos manda el Señor. Y yo voy a también leer otra cita. Está en San Mateo 26, versículo 73. Y dice, poco después, los que estaban ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Hasta en tu manera de hablar. Confirmadito, ¿verdad? En tu manera de vestir. En tu manera de caminar. En tu manera de poner estados en tus redes sociales. En tu manera de tratar a tus hijos. En tu manera de manejar en el tráfico. Ahí se nos tiene que notar. Predicar en una asamblea probablemente, probablemente, es más fácil que predicar en el mundo. Que en un bus, por ejemplo. Sí, correcto, que en un bus, en aquel bus en donde, pues sí, hemos visto a algunas personas que suben a predicar. Quizás a veces el Señor no nos manda tanto a hablar, nos manda a comportarnos como cristianos católicos activos y practicantes, como aquellos que se han encontrado con Jesús. Y que ese espacio vacío está lleno. Correcto, y que tienen un espacio vacío que está lleno, ¿verdad? Así, ahí es donde es difícil predicar. Ahí es donde es complicado predicar. Quizás en aquella casa en donde solo yo he hecho mi retiro. Y todos aquellos me gritan cuando pongo la misa, cuando pongo una asamblea, cuando pongo sentado en un café con Jesús, me gritan, ¿verdad? Quita eso. Predicar ahí es difícil. Predicar en el chat de los compañeros de trabajo o en el de los excompañeros del colegio. De promoción. De promoción. ¿Cómo son esos chats de promoción de hace 20, 30 años? ¿Verdad? Ahí es difícil predicar. Ahí sí. Y nosotros estamos mandados, así como aquel Pedro, a predicar de esa manera. A predicar ahí. A que se nos note, ¿verdad? Usted es predicador. Usted es alabador. Usted es danzor. Usted va a la asamblea de los jueves, del martes, del lunes. Se nos tiene que notar. Y yo me recuerdo, ahorita estoy... que hablamos esto, me recuerdo que yo tenía un negocio de panadería, ¿verdad? Y lo tengo el día de ahora todavía, pero lo tenía en un local y tenía un cliente, del cual fue mi cliente a lo largo de 4 años. Y entonces una vez en la plática le salió y le conté que sí, yo predico, fíjense. Y me dijo, ¿usted predica? Me dijo. Sí, le dije yo, ¿verdad? Y para mí fue un llamado de atención del Señor. No estoy predicando aquí en mi negocio.
¿verdad? Y no significa que voy a sacar la Biblia y decir una charla de 45 minutos. No, significa que voy a predicar hablando con Él. Llevarle esperanza, llevarle alegría. Llevarle esperanza y alegría. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuánta gente anda en el mundo con el corazón vacío? ¿Cuántos? Y nosotros somos los llamados. Nosotros, hermanos, los que estamos aquí, los que están oyendo en la radio, usted que está viendo por alguna red social este mensaje, somos los llamados a ser aquel San Pablo que pierde el miedo. Amén. Y habla del amor de Dios. Habla de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nuestro ejemplo, nuestra manera de hablarles. Ya lo hablábamos en el segmento pasado. A veces creemos que un simple mensajito no hace nada, pero puede salvar vidas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es el mensaje que a mí me habló el Señor y que nos habla todo el día? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, pues sí, vaya, está bonito todo lo que hemos hablado. ¿Qué tengo que hacer? El primer paso, ok, si yo no estoy lleno, si yo quiero llenar el vacío de aquel compañero de trabajo, familiar, tengo que tener algo en mi corazón. Yo no voy a transmitir algo que no tengo. San Pablo perdió el miedo y se puso de pie porque tenía al Señor Jesús y el Espíritu Santo en su corazón. Amén. Y si yo al día de ahora no tengo el valor de ponerme de pie, no tengo el valor de hablar de Dios, no tengo el valor de poner en mi Facebook, en mi Instagram, en mi Twitter, un mensaje sobre Jesús, es porque no estoy lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí. ¿Y qué podríamos hacer para eso que sentimos que el tanque está a la mitad o a un cuarto? ¿O desde hace rato se activó la reserva? ¿O ya estamos sin reserva? Correcto. Sí, tenemos que llenar. ¿Cómo nos llenamos? Con la palabra de Dios. Nos llenamos con las asambleas, con nuestros rediles. Ya hay rediles presenciales. ¿Cómo están los rediles? No vayamos a ver cómo están los de los demás. ¿Cómo estoy yo en el redil? ¿Cómo estoy yo con la lectura de la palabra? ¿Cómo estoy yo con mi oración? ¿Cómo estoy? Tengo que encontrarme nuevamente con el Señor. ¿Cómo me encuentro nuevamente con el Señor? Bueno, si usted es servidor, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad porque llevamos un gafete, llevamos una camisa. Hay que llenarnos. No es posible que al día de ahora, siendo servidores, la gente no sepa que somos servidores. Nos tenemos que llenar con su palabra, con la oración, con nuestras asambleas. Llenar esas asambleas. Llenarnos nosotros. Si usted es pueblo, también hay que llenarnos. Bueno, sigamos escuchando Sentados en un Café con Jesús. También aquí nos estamos llenando, ¿verdad? Nos estamos llenando. Claro. Aquí está hablando el Señor Jesús. Amén. Él nos habla de muchas maneras. Lo que pasa es que no lo escuchamos. Él nos habla en las redes sociales. Y para los que no han tenido un retiro de conversión, que están en el mundo escuchando este mensaje, ¿verdad? En cualquier parte, podemos ir a una parroquia, buscar la consejería de un sacerdote, de una comunidad. En todas partes hay comunidades que podemos buscar. Claro, hay que hacer la búsqueda, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y si no, pues también tenemos estas asambleas virtuales donde usted semana a semana puede estar alimentándose, pero es bueno buscar ayuda y consejo, ¿verdad? Porque realmente, si no, ¿cómo vamos a empezar el proceso? No podemos. Sí. El vacío, tenemos ese vacío en nuestro corazón que quizás estamos llenando con alguna serie, quizás estamos llenando con redes sociales, quizás estamos llenando con algún hobby. Y no está mal tener un hobby. Lo que está malo es querer llenar nuestro corazón con ese hobby. A mí me llamó mucho la atención algo que tú cierras en tu prédica. Yo quisiera que también esta noche tú cierres algo con esto y yo lo anoté. Siempre hay alguien que está pidiendo a gritos que le hablen de Jesús. Que no se nos pase la oportunidad de hablar con Él.
Y lo peor es que al final cierra. Y hoy les dejo una tarea. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, correcto. Quisiera que con eso cerrara. Que nos dijeras, para que nos oiga, realmente cumplamos esa tarea que nos dejas. Bueno, gracias, Noé, sí, por recordarnos, gracias. Es cierto. Siempre nos vamos a encontrar a alguien que necesite de Jesús. No es necesario ir a buscarlo tan lejos. En nuestra casa. En nuestra casa puede haber alguien que necesite de Jesús. No tenemos que perder esa oportunidad, hermanos. Piénselo usted un momento. ¿Dónde estaría usted si aquel hermano no lo hubiera invitado al retiro? Quizás estaríamos en una cárcel. Quizás estaríamos muertos físicamente, espiritualmente. Y hubo alguien que vio ese vacío y le habló y le ofreció a Jesús. Hoy nosotros somos los que nos vamos a encontrar a alguien, ¿verdad? Y esa frase, siempre hay alguien que necesita de Jesús. Siempre. Siempre. Si no tuviéramos un mundo lleno de alegría y felicidad, siempre hay alguien. La misión y la tarea que hablábamos en la prédica es, hoy, yo le decía, hoy, cuando usted se vaya a acostar, en el momento en el que usted vaya a poner a cargar su teléfono, ¿verdad? O vaya a poner su teléfono ya aparte o lo deje allá en la sala o donde usted lo deje. Ahora, en ese momento que usted se vaya a acostar, el Espíritu Santo le va a hablar. Y le va a recordar esta tarea. Aquella persona que el Señor le haya puesto en su corazón, que necesita de Dios, mándele un saludo, una cita, después de una oración que haga por él. Mándele la oración, mándele un mensajito, mándele una cita a su teléfono. No se quede sin mandarle ese mensajito, porque ese mensajito puede salvarle la vida. Amén. Puede salvar. Seamos instrumentos de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser instrumentos. Puede salvar un matrimonio. Y hablando de instrumentos y con ODGP nos emocionamos de estar con nosotros y vamos a dejarte la puerta abierta para un segundo programa porque realmente el tiempo se nos acabó. Y yo quisiera que hicieras una oración para que todos los que nos están escuchando, que en este momento se sienten con el tanque no solo en alerta que entra a reserva, sino que ya se le acabó la reserva, o los que tienen medio tanque, pues maravilloso que llenen el medio tanque, pero que sentimos el tanque vacío del Espíritu, que a través de esta oración deje todo lo que tiene ahí en sus manos, apártese un momento del ruido que está en el mundo, para que esta oración empiece a alimentarle al Señor a través de este lindo mensaje que nos trajo nuestro querido hermano Nelson, ¿verdad? Así que gloria a Dios, Nelson. Gracias, Roberto. Gracias, Noé. Y pues bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, tomamos una actitud de oración y decimos, Señor Jesús, hoy te damos gracias porque nunca nos abandonas, Señor Jesús. Porque eres aquel que dio la vida por nosotros. Porque eres aquel que con tanto amor nos llama y nos mantiene cerca. Mi Señor Jesús, quizás al día de ahora, después de caminar en este desierto, en este mundo, estamos cansados. Estamos agobiados, Señor Jesús. Hemos sentido que ya no tenemos fuerzas. Nos sentimos que no hay salida quizás a nuestro problema. Hoy recordamos tus palabras, mi Señor Jesús, cuando nos dices, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Aquí venimos, Señor Jesús. Te presentamos nuestros corazones, los corazones de los hermanos que nos han escuchado este día, para que vengas a despertar aquel Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque ahí está. Ese Espíritu Santo es el que nos movió a venir aquí a escuchar este programa, a escuchar este mensaje. Ahí está.
Espíritu Santo, hoy te queremos hablar y pedirte que vengas a renovar nuestras fuerzas, que vengas a llenar ese tanque vacío, que vengas a llenar ese corazón vacío y saques toda aquella basura que el mundo nos ha querido meter. Sé tú, Espíritu Santo, porque solos no podemos. Y te lo pedimos a ti, Espíritu Santo, y te hablamos, y te pedimos, y clamamos que nos des esa fuerza para ponernos de pie en medio de este mundo que no quiere saber nada de ti, Jesús. Ponernos de pie, perder el miedo y decir que te amamos, que somos cristianos católicos, activos, practicantes y enamorados de ti, para que los demás puedan ver ese rostro tuyo, esa mirada tuya en nosotros, y también puedan venir a tus pies. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Y realmente el tiempo se acabó, pero como te digo, te vamos a volver a invitar. Y qué maravilloso, ¿verdad? ¿No? Todo lo que nos ha venido a compartir, a llenar el tanque. Y a ustedes que nos miran y nos escuchan, busquen al Señor. Ese espacio vacío, si lo tenemos vacío, sufrimos. Pero con Cristo Jesús, las pruebas no es que se acaben, sino que las aprendemos a vivir en este mundo de una forma diferente. Así que los esperamos en un próximo programa aquí en Sentados en un Café con Jesús. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.